Seguramente has escuchado de que tal persona es fiable y ese es débil y aquel es mentiroso. Tal trabajo pagan bien y el otro trabajo son ladrones. Esa compañía es de confianza. ¿Has escuchado esto, verdad? Y ahora la pregunta, ¿y lo de Simpson? ¿Qué os parece? Los Simpson. Cada vez que pase algo, ya lo han dicho ellos. Y lo de apagón también. ¿Va a pasar? Quedado conmigo. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Los que aprenden conmigo, intentad de compartir este vídeo con esas personas que me criticaban por la música. Esas personas que me criticaban por la música, porque he dicho la música está permitido, lo han dicho algunos sabios, y me criticaban y algunos han puesto vídeos compartiendo sobre la música en las redes sociales. Que le sigue este vídeo, ¿por qué no hablaron sobre lo que pasó en Arabia Saudita? Casi 1 millón de personas han traído al kufar, como ellos dicen, incrédulos, para cantar en ese país. Y casi 1 millón, chicos y chicas, música, bailando. Y ahora les pregunto a estos que dicen que la música está prohibido, haram, ¿por qué no han hablado? ¿Por qué no hablaron de esto? ¿Esto está permitido o está prohibido? ¿Por qué no han hablado? Si estos jóvenes que me criticaban a mí no habéis escuchado nada, entonces esos sabios que siguéis, que escucháis, ¿por qué no hablaron de esto? ¿O es que me vais a decir que está permitido? ¿O te lavaron la cabeza, verdad? Lo de hacer caso al gobierno. ¿Sabéis quién es Imam Ahmed? Imam Ahmed es un gran sabio. ¿Qué quiere decir imam? Imam de la mezquita. No, muchos no saben que imam, sheikh. Algunos diciendo que el hermano Taha no es sheikh. No, yo no soy sheikh. Sheikh quiere decir anciano. En la lengua árabe, en el Corán, anciano. O sea, yo no soy anciano, ¿vale? Esta gente ni siquiera sabe diferenciar entre imam, sheikh, sabio, el alam. ¿Qué es imam? Imam es un ejemplo. En el Corán es un ejemplo. Imam Ahmed estaba en contra de gobierno. ¿No te enseñaron esto? Dejamos a Imam Ahmed, luego lo contaré. O sea, ahora volvemos a Imam Ahmed porque no veo ningún musulmán que está hablando sobre lo que está pasando. ¿Dónde están los que dan charlas en español? No he visto ni uno. Y los que dan tmazigh, no voy a nombrar. Los que hablan tmazigh, ¿has visto algún imam que es de Mazigh hablando sobre lo que está pasando? Yo no he visto nadie. Ni en francés ni en holandés. Muy pocos en árabe. ¿Dónde estáis? ¿Por qué no habláis de lo que está pasando? لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ. Habla de lo que está pasando. Y menos mal que en Marruecos se han levantado, porque me daba mucha rabia. He visto países no musulmanes estar en contra de lo que está pasando. No he visto ni un país árabe musulmán se ha levantado estando en contra de lo que está pasando. Si te fijas, se están riendo de nosotros. Se están riendo de nosotros y nosotros callados. Nos decían la mascarilla. Primero, espérate. ¿Este bicho de dónde viene? ¿Quién fabricó este bicho? Tenemos que saber primero quién fabricó este bicho, porque tiene que pagar todo lo que ha pasado. ¿Cuánta gente se han quedado sin trabajo? ¿Y cuánta gente ha muerto?
nos decían mascarilla. Y menos mal, gracias a Dios, que hay gente todavía, son justos. Están en contra de corrupción. Están en contra de la injusticia. Estas personas, si no fueran ellos, nosotros estaríamos dormidos. Esta gente nos decía que esta mascarilla no sirve para nada. Y nosotros como cabras, ovejas, sigue, no sirven para nada. Pero los medios de comunicación, este grupo Dajjal, este grupo corrupto, ponemos mascarilla. Venga, va, ponemos mascarilla. No saludamos. Lavamos las manos. ¿Con eso es suficiente? Sí, todo era bien, pero es mentira. Y luego nos decían que, caramelos, chavales, te tomas 2 caramelos y te dicen, la mascarilla ya no sirve para nada. Hay que comer caramelo. ¿Has visto? Estos, otra vez en contra, te dicen, ese caramelo, no, vas a ver. Hasta Dr. Faid, cuando escuchó que lo van a poner los pequeños, ha dicho, no, vas a despertar. La gente grande, como tiene miedo, como está en Marruecos diciendo, bueno, yo no voy a decir hacerlo o no hacerlo, pero cuando hablaron sobre los pequeños, estaba en contra. ¿Por qué estos no salen en los medios de comunicación? ¿Por qué estos no salen? ¿Veis? Encontramos este grupo que está en contra de la injusticia. Tienen razón. Nos decían que la mascarilla no sirve para nada. Y lo malo o lo bueno es que no sé. Cuando encuentras uno en coche, solito, con la mascarilla. ¿Has visto lo que han metido en nuestras cabezas? Está solo, ¿sabes? En el coche. O solito en el campo. Solo no hay nadie, solo con la mascarilla. Y lo bueno, no sé si es bueno o malo, es que no sé. Cuando encuentras uno que tiene valor, ya lo habéis visto, está en su habitación, no hay nadie hablando con esos que tienen valor. Y con mascarilla. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué llevas? ¿Eres tonto o qué? ¿Por qué llevas mascarilla? ¿Estás en tu habitación? No, es que yo sigo las leyes, siguiendo las leyes, robaron todo el país. ¿Te ponen una mascarilla? ¿No te da vergüenza? Y luego la policía multando y los encuentra 2 en el coche sin mascarillas. ¿Qué es esto? Que nosotros no estamos en contra del gobierno. Nosotros estamos contra la injusticia, la corrupción. Habla, no tengáis miedo. La libertad de expresión, ¿dónde está? A la policía, ¿quién les paga? Nosotros. Y luego nos tratan mal. Este gobierno, ¿quién les paga? Nosotros. Y luego te empiezan a poner órdenes, te empiezan a quitar la libertad. Espera que volvemos a caramelos. Nos decían con caramelos, gente mayor. Espera, gente mayor, te ponen 2 caramelos. No, que los pequeños no necesitan ni mascarilla ni caramelos. ¿Y ahora por qué? ¿Qué está pasando? Si no has comido caramelos no puedes ir al colegio. ¿Qué está pasando, Asahbi? Es un grupo corrupto, un grupo injusto. Esto es injusticia, esto es corrupción. Cuando volvemos a este grupo, nos decían que ese caramelo no sirve para nada. Es verdad, no sirve para nada. Te has puesto 2, encima tienes que llevar mascarilla, encima tienes que tener un test para viajar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te han dado caramelos? Venga, piensa un poco. Pero no decían que los pequeños no necesitan nada. Entonces, ¿por qué les quieren dar caramelos? Decían que si 80% les damos caramelos es suficiente. Y luego te dicen, no, mejor 100%. Corruptos. Este grupo Dajjal, grupo Samiri, enemigo. Esta gente no tiene ni un céntimo de misericordia. Dios ha dicho que hay un enemigo. ¿Quién es? El diablo Satanás. El diablo Satanás tiene grupo de gente, personas y los genios. Y tienen todo. Tienen bancos, dinero, todo. Nos van a quitar wifi, Te quedas sin wifi. Imagínate si quitan wifi. Este grupo pueden hacer todo. Sí. Son un grupo corrupto. Nos quitan gas. Nos quitan la luz.
nos pueden quitar todo. Estamos controlados los musulmanes. Siendo musulmán estás controlado. ¿Sabéis, no? Siendo musulmán te pueden entrar a casa sin pedir el permiso, con la excusa de terrorismo. ¿Has visto? Antes podías comprar la tarjeta sin nombre, sin nada. Pero este grupo pusieron excusas. No, que hay gente que son malos, que son turistas mejor, ¿vale? Que son turistas que van a matar, no sé qué. Cada persona que compre tarjeta tiene que poner su nombre. ¡Ah! Estamos controlados. Y los musulmanes ya no podemos hacer nada. Siendo musulmán te puede entrar a la casa sin puedes hablar. ¿Por qué? Porque lo que pasó no hemos hablado, hemos quedado dormidos. Y los que son cristianos ateos ya os llegará ese día tranquilos. Os van a entrar a casa sin que puedas hablar. Con las excusas, claro. Te pueden entrar a casa sin permiso. Van a ver lo que tienes en la nevera. Ya no es libre, no hay libertad. Te van a quitar derechos, te van a quitar libertad. ¿Cuántos huevos tienes en la nevera, María? 6. Una multa. Solo tienen que haber ahí 4. ¿Cuánta leche? ¿Cuánta agua? El grupo Dajjal es así. Volvemos a Imam Ahmad. Aprender. Imam Ahmad estaba en contra de gobierno. ¿Qué gobierno? Corrupto. Gobierno nos quitan derechos. Gobierno son injustos. Claro que tenemos que hacer caso al gobierno justo, el gobierno bueno. Claro que sí. Pero injusto, Imam Ahmad. Los de Arabia Saudita, casi todos, siguiendo a este Imam Ahmad, estaba en contra. ¿Y qué? Este grupo, o este gobierno, era de un grupo del Mu'tazila, que dicen que el Corán no es la palabra de Dios. O sea, Dios existe, el Islam existe, pero te dicen el Corán, Dios lo ha creado como ha creado los cielos. Empiezan a obligar a la gente, que no hay que obligar a saber. Tú quieres seguir, tú piensas así, tú crees así, sigue, sin hacer daño a la gente. Pero este grupo, este gobierno, empiezan a obligar. La gente ya los tiene en las manos como nosotros. Van a los sabios. Una vez cogen a los sabios, ya está. Entonces, ¿qué pasó? Imam Ahmad y otros sabios estaban en contra. Luchando por los derechos. Luchando por la libertad. Y nada. Algunos levantaron las manos. Ali ibn al-Madini. ¿Conoces? ¿Sabes quién es Ali ibn al-Madini? Es el maestro de Imam al-Bukhari. Levantó las manos. Estoy con vosotros. Ahora lo que está pasando es lo mismo. Te levantas las manos o te pones fuerte. Me levanto las manos. Es que yo no puedo hacer nada. Estoy con vosotros. Yahya ibn Ma'in, un gran sabio, levantó las manos. Ya empiezan a levantar las manos. Imam Ahmad y 3 más. Quedaron 4. Luchando por los derechos. Luchando por la libertad. Murieron 2 y se quedaron 2. Y cuando se han ido a hablar con este gobierno, el que mandaba murió y Dios los salvó. Dios mandó a Noé, a su pueblo. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. Aquí Noé está hablando con todo el mundo. Los que tienen valor y los que no tienen valor. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهِ. Ya قوم, todo el mundo, adora solo a un Dios. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Y ahora, ¿quién va a hablar? El gobierno, el que tiene valor, diciendo: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ, diciendo los sabios, los hombres. Menos mal, María, que no estás ahí. Y luego echando la culpa a la mujer. Todos son hombres. Entonces Dios mandó a profetas estando contra del gobierno. ¿Qué gobierno? Injusto. Gobierno corrupto. Lo mismo pasó con el profeta Shu'aib. El gobierno, los que tenían valor, diciendo: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ¿Os echamos o estarás con nosotros?
¿Os echamos de trabajo o estaré con vosotros? ¡Qué vergüenza! ¿Cuántos médicos echaron en Francia, en otros países? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde están los derechos? ¿Estás con nosotros o te echamos? Libertad. Vaya. Y Dios mandó a Moisés y su hermano Aarón a Faraón. Y luego hay gente que tiene valor, el gobierno, diciendo: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Este es un mago. Y luego el profeta Hud está en contra del gobierno, la gente que tiene valor, diciendo: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Y el profeta Muhammad, que la paz esté con él, lo mismo. Dios mandó al profeta Muhammad en Arabia Saudita, Mecca. Estaba en contra de ¿qué? De este grupo injusto, corrupto. Ellos lo echaron. O está con nosotros o te echamos. O está con nosotros o os vamos a matar. O sea, todos los mensajeros y los profetas estaban en contra de injusticia, en contra de corrupción. Todos los profetas llamaban a libertad. Y luego la gente, después de los profetas, empiezan a controlar a la gente. Por ejemplo, los curas en la iglesia. Un cristiano va a la iglesia, al cura le va a contar: perdóname, no sé qué, no sé cuánto. No necesitas a nadie. No necesitas a nadie. Directamente contacto con Dios. Y si volvemos a los musulmanes, lo mismo. Los sabios. Adorando a los sabios como si fueran dioses. Hay sabios falsos. Hay sabios hipócritas. Y hay sabios también buenos. Hay sabios que están con el gobierno injusto. Empiezan a manipular la palabra de Dios. Te dicen preguntar a los sabios. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. No sé, qué vergüenza de que digan que este verso está hablando de preguntar a los sabios. ¡Qué vergüenza! Cuando empiezas a investigar, ya no vas a confiar en estos sabios. Este verso está hablando de los sabios. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Yo cuando he escuchado de que este verso no habla de los sabios, me da vergüenza de decirlo y preguntar a los sabios. Dios, ¿de quién está hablando? Está hablando de Quraysh. Ahí, en esa época, no había los sabios. La gente de Mecca, Quraysh, asociadores, los que no son musulmanes, preguntaban. ¿Qué decían? Que Dios va a mandar a un hombre que sea mensajero de Dios. O sea, ellos esperan de que Dios mande a un ángel. Y Dios les responde: aquí no hay sabios, tío. ¿Pero por qué te dicen sabios? Te controlan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Y Dios les dice a estos asociadores preguntar a los sabios. ¡Qué vergüenza! No vais a decir los sabios. Preguntar a Ahlul Kitab. Preguntar a los judíos, a los cristianos en esa época, que Dios mandaba a profetas antes, eran hombres como Abraham, Jesús, Moisés. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Salaf Salih como Ibn Abbas diciendo Ahlul Kitab son los judíos. Y luego 100 años después diciendo que tienes que preguntar a los sabios, te lavarán la cabeza, ya no puedes decir nada. Hasta algunos jóvenes no pueden escucharme, tienen miedo. Le han lavado la cabeza diciendo que ese es desviado. A un desviado no hay que escucharle. Lo mismo hacían con el profeta Muhammad, que la paz esté con él en esa época. No escucháis a Muhammad porque es mago, porque hace problemas entre familia. Hay gente que han hecho caso, pero hay gente no. Espérate, voy a escuchar a ver qué está diciendo. ¿Escucharon? Pero está diciendo la verdad. Esto es la palabra de Dios. Y hay algunos cristianos lo mismo. Algunos cristianos
que no son musulmanes atacando al Islam y algunos comentarios diciendo, no escucháis a este hombre que el Islam no ha dado derechos a la mujer, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente empieza a escuchar, la palabra de Dios. Algunos dirán, hermano, si no preguntamos a los sabios, entonces ¿cómo? Tienes que entender muy bien. Sahbi. Antonio, tienes que adorar solo a un Dios, el que ha creado los cielos y la tierra. ¿Aquí necesitas algo, Antonio? ¿Necesitas un sabio que te va a explicar? No necesitas nada, Sahbi. Antonio, no hay que comer cerdo, no hay que beber alcohol, sea mucho, sea poco. No hay que jugar las máquinas, no hay que fornicar, no hay que ir con otra mujer que no es tu esposa. ¿Necesitas algo? ¿De? ¿Necesitas alguien que te explique? No, tío. Cuando hablo español, ¿me entendéis? No necesitáis a nadie. Entonces, en el Corán, ¿necesitamos a alguien? Sí y no. Si tienes el Corán en español, no necesitas a nadie. La palabra de Dios ya sabes y la entiendes en español y ya está. Pero si está en árabe, la lengua árabe, claro, aquí necesitas a alguien. Necesitamos todos a alguien porque nosotros no somos árabes. Solo hemos estudiado. Hay alguien que habla bien 100%, otros 90%. Si entiendes 90%, entonces necesitas a alguien. Dicen, no, que esto es solo para los sabios. Solo te han engañado. A ver si vas a entender. Cuando el profeta hablaba, el Corán, con Abu Jahl, Abu Lahab, estos dos, no son musulmanes, son asociadores. Cuando el profeta hablaba con ellos, ¿necesitaban a alguien? ¿Le entienden, Sahbi? Cuando el profeta les dice adorar a un Dios, U'budullah, así, ¿le han entendido? Claro. Entonces, ¿por qué nos dicen que ese sabio, ese sahaba, compañero del profeta, sabe más? ¿Sabe más en qué? Todos saben la palabra de Dios, esto solo para controlarnos. Nos quieren controlar. Siempre que el profeta Muhammad, que la paz esté con él, decide algún verso en el Corán, los dice a la gente, sean musulmanes, sean asociadores. ¿Estos asociados le entienden? Entienden muy bien. ¿Eso quiere decir que son sabios? No. No tiene nada que ver sabio o no sabio. Nosotros necesitamos los sabios, algo que no lo entendemos. Pero cuando yo estoy hablando español, ¿vas a preguntar a tu profesor qué quiere decir esta palabra? No, si me entiendes bien, no hay que preguntar a nadie. Pero si alguien no entiende bien en español, entonces tiene que buscar en el idioma que entiende. Volvemos a lo que está pasando, lo que van a hacer. Dios mencionó a dos profetas. ¿Cuándo? Cuando habló sobre el fin del mundo. Estos dos algo tiene que ver. Uno es Jesús, que la paz esté con él. ¿Por qué? Eso quiere decir que Jesús descenderá antes del fin del mundo. Lo hemos entendido. El otro, Moisés, que la paz esté con él. Dios cuando habló con Moisés, habló sobre las señales del fin del mundo. ¿Qué tiene que ver? Todo lo que ha pasado en la época de Moisés va a pasar antes del fin del mundo. Igual, si quieres saber, si quieres entender lo que está pasando, lo que va a pasar, vuelve mucho a Moisés. Dios mencionó a Moisés 136 veces. Moisés, Banu Israel, muy importante, para entender lo que está pasando. Moisés se escapó con Banu Israel y Faraón detrás. Lo está pasando igual. Empezamos a escapar y vienen detrás. Pasaporte. ¿Has tomado caramelo? Mascarilla. Te empiezan a multar. Te empiezan a obligar. Lo mismo. En esa época eran esclavos para el grupo de Faraón. Hoy en día, lo mismo. Lo que quieren hacer, igual. Que seamos esclavos. ¿Esclavos en qué? Que no tendrás derechos. Que no tendrás libertad. Si no nos vamos a luchar con este grupo Dajjal, este grupo injusto, mucha gente se van a arrepentir. Ya veréis. Y los que hacen charlas en español, hablar y no tengáis miedo. Nosotros no llamamos a la guerra,
ni a matar, ni a robar, ni a mentir, ni a engañar, ni a romper los coches. Nada de eso. Llevo casi 20 años llamando a la paz, a la misericordia. Pero cuando algo es injusto, tenemos que estar en contra de la injusticia. Sea musulmán, cristiano, judío, ateo, sea quien sea, tenemos que estar en contra de la injusticia. Hay un hadith del profeta Muhammad, que la paz esté con él, que está en Sahih al-Jami' del Sheikh al-Albani. Él ha dicho auténtico. Si es auténtico, el profeta ha dicho: Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Fana'u ummati, mi humanidad. Aquí podemos entender todo el mundo, porque todo el mundo es la humanidad del profeta. El profeta Muhammad ha sido enviado para todo el mundo. Se van a morir de ta'n. Esto se llama ta'n. Fata'anahu. Este caramelo que nos quieren dar, también podemos decir ta'n. Ta'n. Wat-ta'un. Ta'un, alguna enfermedad que se muera mucha gente. Puede que esto es una de las señales que mucha gente morirán. Bueno, los que han tomado caramelo, que Dios os proteja. Antes de que haces algo, estar fuerte. Y más de este grupo Dajjal, este grupo injusto, corrupto. Aquí los que tienen que hablar son los médicos. Alhamdulillah, han hablado. Pero los árabes, muy pocos. Los abogados tienen que hablar, defender, estar en contra de este grupo. Y también los jueces y la policía. Porque hay gente de estos, no son de grupo Dajjal. No vais a escuchar grupo Dajjal y todos son de grupo Dajjal, este grupo injusto. No, hay mucha gente, le engañaron, como a nosotros. Por eso vemos abogados, médicos, jueces están en contra de lo que está pasando. Por eso compartir estas personas hablando de esto. Compartir por todas las redes sociales. No tengáis miedo. Tus amigos, tus amigas, tu familia, hablar. Si no hablamos, enseñar la verdad a la gente, ya no sabrá la gente la verdad. Por eso los sabios tienen que hablar, Pero no como algunos diciendo ahí sentado: sí, tomar el caramelo sin ningún problema. Levanta, despierta, hombre. ¿Cómo que tomar el caramelo, sahbi? ¿Tú sabes de dónde viene este caramelo? ¿Quién fabricó este caramelo? Cuando vas a tu médico, le dices: ¿eres responsable? Te dice no. Entonces algo está pasando, tío. Nos decían solo gente mayor, venga, gente mayor, no pasa nada. Tienes 70, 80, si se muere, no pasa nada, venga, va, no pasa nada. Y luego los 30, 40. Salió otro bicho. ¿Qué bicho? Y luego no, es que los pequeños. ¡Hombre! Y luego, cada año un caramelo. ¿Qué está pasando? Los médicos tenéis que hablar. Los abogados, los jueces. O si no, seréis todos juzgados el día de juicio. Y los que dan charlas, lo mismo. No tengáis miedo. La muerte solo es una muerte. Morir valientes, mejor que morir cobardes. Shmeit. Así que todos los que están en contra de este grupo, comparten los vídeos y comparten la información para que a la gente sepa la verdad. Si tenéis amigos, sean abogados, médicos, policía, compartid para que ellos vayan despertando, para que no estén en contra de nosotros. Cuando somos muchos, la policía con nosotros, abogados con nosotros, los médicos, los jueces, acabamos con este grupo Ad-Dajjal, con este grupo injusto. Aunque no podemos acabar con ellos, por lo menos que no lleguen a donde quieren llegar. Y lo de apagón, pues hay que estar preparado, hay que estar fuerte, hay que enseñar esto a la gente por si va a pasar. Por si nos van a quitar la calefacción, la luz, todo esto porque no hemos dado las gracias a Dios. Tenemos todo y no hemos dado las gracias a Dios. Esa gente que no están aprendiendo la palabra de Dios, vendrá un día, aunque vayáis a buscar aprender, no vais a encontrar nada. ¿Por qué? Porque no habéis valorado la palabra de Dios. No habéis valorado la palabra de Dios, Dios os va a quitar todo. Por eso, valorar la palabra de Dios. Escuchar media hora la charla para aprender la palabra de Dios. No está todo el día con TikTok y con cosas que no te sirven para nada. Aprende la palabra de Dios. El siguiente vídeo, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué va a pasar en 2022? Hay dos señales.
Los que no han visto los vídeos de Fin del Mundo, aquí tienes el link. Míralos, esos vídeos, para entender el siguiente vídeo. 2 señales que pueden pasar en 2022. Si no pasaran en 2022, pasarán pronto. ¿Qué son? Si os interesa, dale like a este vídeo y comparte con tus amigos para ver cuánta gente les interesa el siguiente tema. Que vaya bien, ser fuertes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mm-hmm.